como papás tenemos que preparar a nuestros hijos. Una de las responsabilidades de los papás, sea padre o sea madre, es aprender a preparar a los hijos para lo que viene. Porque hoy estamos, mañana no vamos a estar siempre con nuestros hijos. Y no es que nos vamos, pues lógicamente algún día no estaremos en esta tierra, pero un día nuestros hijos van a emprender su propio camino. Un día nuestros hijos se van a casar, van a tener sus propias familias, y tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando vengan esas etapas, a enseñarles lo que Dios nos ha enseñado y aprender a decirle a nuestros hijos. Y quizás usted tiene hijos pequeños, quizás su hijo todavía no habla. El caso de Luis, que tiene un bebé que todavía no dice una palabra, pero desde ahí hay que ir preparándolos para cuando les toque enfrentar a ellos procesos, pruebas en la vida. Y solamente cuando uno como papá está conectado con el Padre perfecto, el Padre ideal, el Padre que nunca falla, que es Dios, vamos a poderle dar buenos consejos a nuestros hijos y prepararlos, porque un día también nosotros vamos a ser, los que somos hijos o los que son hijos, un día van a ser padres. Y un día le va a tocar enseñarles a sus hijos cómo enfrentar los problemas de la vida. Y hay algo que como papá todos tenemos que enseñárselo, y esta enseñanza es para padres, pero para todos aquellos que realmente digan: yo necesito que mis generaciones sean diferentes. Yo quiero que usted lea conmigo en el libro de Génesis capítulo 35 versículo 17, porque hay algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que Dios nuestro Padre nos enseña, y es enseñarles a no darse por vencidos fácilmente, a enseñarles a no rendirse a pesar de los problemas difíciles que puedan estar atravesando. Le voy a decir algo esta mañana: no importa lo grande que sea el problema, no importa lo grande que sea la dificultad, pero usted tiene que dejar sembrado esta semilla en el corazón de sus generaciones, y es: nunca se rindan ante cualquier problema que puedan enfrentar, por muy grande e imposible que se vea. Pero hay algo que tenemos que quitarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, de la mente, ese chip de derrota. Y dice la Biblia en Génesis 35, 17, que estaba Jacob y Raquel. Raquel era la mamá o sea, era la esposa de Jacob. Y dice la Biblia que en el momento más difícil del parto, estaba embarazada, y en el momento más difícil, la partera le dijo a Raquel: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, dice la Biblia, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros antes de morir, dice la Biblia, cuando vio a su hijo, lo alcanzó a llamar Benoni. Pero Jacob, dice la Biblia, su padre, le puso por nombre Benjamín. Ahora, si usted lee estas palabras, usted dice: pero ¿y esto qué? O sea, ¿por qué le cambió el nombre? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, pues Benoni, está Benoni. Pero Benjamín dijo: no, yo no quiero que mi hijo se llame Benoni, yo quiero que mi hijo se llame Benjamín. ¿Cuál era el capricho que tenía Jacob en cambiarle el nombre al hijo? ¿O había alguna razón en esto? Y dice la Biblia que Jacob le cambió el nombre a su hijo porque cuando su madre murió le puso por nombre Benoni. Y si usted no sabía, el nombre Benoni significa tristeza, desdicha. Pero dice la Biblia que Benjamín, cuando Jacob escuchó este nombre, le dijo: hey, yo no quiero. ¿Por qué le había puesto la mamá tristeza? Porque antes de morir supo que ese es el momento triste de ella y le puso el nombre. Es así. Imagínese usted cómo se llamara hoy si le hubieran puesto el nombre de acuerdo a las circunstancias que estuviera viviendo. Venganza, canita al aire, infidelidad, desprecio, rechazo.
Y dice la Biblia que Jacob dijo: yo le voy a cambiar el nombre a mi hijo, porque aunque su nacimiento fue el inicio de algo triste, yo se lo voy a cambiar el nombre y le voy a poner un nombre diferente. Le llamó Benjamín, que significa el de la mano derecha, significa el que tiene una bendición, significa el que tiene un propósito establecido en la vida. Hay algo que usted le tiene que enseñar a sus hijos, y es que no importa lo difícil que pueda ser la vida, hay que enseñarle a no rendirse. Cuando Benjamín estaba grande, me imagino que Benjamín le decía a su papá: mira, papá, yo no conocía a mi mamá, ¿qué pasó con mi mamá? Ah, le dijo: tu mamá murió. ¿Cómo que mi mamá murió? Sí, tu mamá murió y por eso te pusieron nombre Benoni. O sea, papá, que yo me llamo tristeza porque mi nacimiento fue una tristeza para mi mamá. Sí, hijo. Si yo no te hubiera cambiado el nombre, toda la gente te hubiera echado la culpa que por culpa tuya tu mamá murió. Tú hubieras crecido toda la vida, todo tu presente y tu futuro hubiera sido marcado por ese nombre, que cada vez que te acordaras y alguien te llamara, te ibas a acordar que tu vida inició tristemente. Pero por eso yo te cambié el nombre y te puse un nombre mejor, para que a pesar de que tu nacimiento fue difícil, entiendas que Dios, que yo, tu padre, puedo hacer que las cosas cambien. Y así como ese padre le cambió el presente y el futuro a Benjamín, así también Dios hace con cada uno de nosotros. Él es un buen padre, no importa de dónde vengamos, no importa cómo hayan sido nuestros inicios, con dolor, no importa cómo llegamos, pero lo primero que Dios hace cuando tiene un encuentro personal contigo es cambiarte ese sentimiento, esa sensación, esa mentalidad de derrota, de frustración, de tristeza, de desánimo, de frustración, de que eres un perdedor. ¿Y qué hace Dios? Te cambia el nombre y te dice: tú eres un victorioso, tú eres un más que vencedor, tú eres un hombre que va a ganar, tú eres un hombre que va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque eso es lo que Dios quiere enseñarlo. ¿Qué le enseñó Jacob a su hijo Benjamín? No aprendas a rendirte. Y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros esta mañana es: no te rindas, pase lo que pase. No te rindas, sin importar cómo haya sido tu inicio, sin importar el problema que estás pasando hoy, sin importar la situación difícil que estás viviendo hoy en el 2023. Hay un mensaje claro de Dios como padre: no se rindan. No se rinda. Usted se imagina a Benjamín, que fue el último hijo. Le estaba diciendo Jacob a su hijo: hijo, las circunstancias no pueden frenarte. Y yo le quiero decir algo esta mañana, y escúcheme: las circunstancias no pueden frenarlo. Usted no puede dejarse vencer por todo lo que está pasando. Pero pastor, yo vine a este mundo y yo realmente me siento como Benoni, triste. ¿Por qué? Porque yo nunca conocí a mi papá. Mi papá me abandonó. Mi papá se fue con otra y nos dejó a mi mamá y a mí. ¿Cómo usted quiere que yo me sienta bien? Pues yo quiero decirte hoy que para eso es que apareció Dios. Para cambiar ese mal inicio, para cambiar esa mala mentalidad, para cambiar esa tristeza que hay en tu corazón y decirte: ¿sabes qué? A partir de hoy te cambio el nombre. Por eso dice la Biblia: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Significa que Dios inicia con algo nuevo en tu vida. Entonces no deje que las circunstancias lo frenen. Él nos llamó, dice la Biblia, y le llamó el nombre Benoni, el de la mano derecha. O sea, el que tiene la autoridad, el que tiene la dirección. Eso es lo que Dios hizo: nos sacó de la derrota y nos llevó a la victoria. Por eso un hijo de Dios todo el tiempo, aunque esté pasando lo que esté pasando, usted, la mentalidad que tiene que tener es una mentalidad de victoria. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque usted es un Benjamín. Usted es el de la mano derecha. Dice la Biblia en Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Y qué te dice? No temas, yo te ayudo. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: mi Dios
mi Padre me dice hoy que no tema porque Él me ayuda. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos quiere enseñar a no rendirnos. Un hijo de Dios no se tiene que rendir. Un hijo de Dios no tiene que doblar rodillas ante los problemas. Solamente doblar sus rodillas ante Dios para que Dios lo saque de ese problema. Si usted se va a postrar un día, póstrese a clamarle a Dios. No se postra a sentirse derrotado. Póstrese para decirle: Señor, pongo mis rodillas en el suelo porque yo sé que tú me vas a levantar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me has enseñado con buen padre. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos, a que no se rindan. Porque mire, hoy usted está acá, y cuando nuestros hijos están en el kinder, ¿quiénes los defienden? No es usted el que va a defender a sus hijos. Pero un día usted no va a estar. Dice la Biblia: el que te sostiene y te dice: no temas, yo te ayudo. Enséñale a su hijo a vivir por fe. Un padre le tiene que enseñar a sus hijos no solamente a no rendirse. Un hijo le tiene que enseñar a su hijo también a vivir por fe, que la vida va a ser dura. La vida te va a golpear. La vida te va a pegar donde duele. Pero si usted le enseña a sus hijos a ser duros, si usted le enseña a sus hijos a ser fuertes, y si usted le enseña a sus hijos a tener fe en medio de los problemas difíciles de la vida, usted va a crear una buena generación. Dice en la Biblia, escuche Génesis capítulo 6 versículo 9, hay algo que un papá tiene que enseñarle a sus hijos: enseñarles a vivir por fe. Dice en la Biblia en Génesis 6, 9, escuche esto. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, dice la Biblia. Y oiga lo que dice acá: siempre anduvo fielmente con Dios. Una de las características de Noé: era un hombre que le creía a Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Enseñarle a nuestros hijos a que caminen por fe. Enseñar a nuestros hijos a ser fuertes. Y decirles: hijo, un día vas a emprender tu propio vuelo y tenés que ser fuerte y tenés que tener fe. Porque no siempre vamos a estar con ellos. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Yo no podía ver que a mis hijos en el kinder lo molestaban, porque yo me iba a pelear con los maestros. Yo iba: venga, quiero hablar con usted. Están molestando a mi hijo, le están haciendo bullying. O usted habla con los papás o yo pongo queja. No, señor, no se preocupe. Yo, bravo. Ay, pero ya era pastor, me vale. Pero era padre. Y una vez mi hija pequeña, María Fernanda, me dice: papá, fíjate que una compañera me está insultando por WhatsApp. Ah, ¿de verdad? Le dije: enséñame el WhatsApp, le dije yo. Dame el teléfono de la mamá, le dije yo. Le dije: dame el teléfono, papá, dame el teléfono de la mamá. Señora, soy fulano de tal, papá de tal niña. Mire, esto está haciendo su hija y aquí le mando las capturas de pantalla para que vea, le dije. O usted la pone quieta o yo voy con el director, le dije. No, señor, discúlpeme, mire, yo no sabía que mi hija era así. No sé, no, ya va a ver que ella no la va a molestar. Gracias, muy amable, le dije yo. Al día siguiente llega, le dije: ¿cómo está? No, ya anda tranquila, ya no me dice nada, me dice. ¿Quién se fue a pelear? ¿Quién se fue a pelear? Mi esposa se ha ido a pelear por los hijos, por mis hijos. Yo le llamaba al papá: mire, su hijo está molestando a mi hijo. Y yo sabía que era problemático. Y una vez le llamó una mamá a mi esposa y le dijo: por favor, le pido que no hable con el director porque mi hijo está condicionado. Pues con mayor razón, o lo pone quieto o que se lo expulsen, le dijo. Quietecito. Pero claro, están pequeños, están indefensos. ¿Quién los protege? Pero un día no vamos a estar. ¿Qué tal usted, su hijo a los 35, 40 años? Fíjate, mamá, te voy a contar, ya todo grandote, barbudo. Fíjate que ahí en el trabajo tengo unos compañeros. Ah, de verdad. ¿Y usted se imagina, usted de 80 años llegando? Vengo a hablar con el jefe de la empresa. Están molestando a mi bebé. Gran gorilón. En vez de hacerle un bien, le va a hacer un mal. Pero si usted le enseña a ser fuerte en medio de los problemas, usted lo va a hacer un hombre que va a saber que Dios siempre va a estar con él, aunque no estén. Por eso le doy un consejo a todas aquellas madres que son madres solteras y que no tienen al papá.
El hijo nace con esa ausencia. Hey, escuche lo que le voy a decir. Con mayor razón, no se pierda de la iglesia. Porque cuando su hijo crezca, le va a decir: ¿y dónde está mi papá? Y usted le va a decir: hija, pues tu papá lastimosamente X, Y, Z razón no está acá. Pero siempre te llevé a la iglesia porque tenía una responsabilidad: enseñarte que aunque tu papá en la tierra no estaba, tenés un papá en el cielo que nunca te va a abandonar y que siempre va a estar contigo. Enséñeselo. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a ser fuertes, porque hoy no vamos a estar acá. Pero también hay que enseñar a los hijos a vivir por fe. Usted viene a esta iglesia porque usted es un hijo de esta casa. Y también en esta iglesia se le enseña de parte del pastor, de parte de Dios, que si usted viene acá a conectarse con su Padre Celestial, hay un consejo que Dios le tiene hoy. Primero, no se rinda, y segundo, aprende a caminar por fe. Dice la Biblia que entonces Noé era un hombre justo, honrado entre su gente, y siempre anduvo fielmente con Dios. Ahora, ¿qué le pidió Dios a Noé? Que construyera un arca. Cualquiera dice: ay, un arca, sí, pero si usted lee la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca, no existía algo que se llama lluvia. Y los barcos solamente sirven cuando hay lluvia. Y Noé construyó, se tardó años Noé en construir el arca. Y me imagino a los hijos de Noé: ¿y qué está haciendo mi papá? Papá, ¿qué estás haciendo? Un arca, hijo. ¿Y eso qué es? Es un barco para cuando caiga lluvia. ¡Lluvia! ¿Y eso qué es? Agua que va a caer del cielo. Dios mío, papá. Y me imagino a los hijos. Mi papá, Dios mío, ¿qué le pasa? Y dice la Biblia que cuando la gente pasaba por donde Noé estaba construyendo el arca, toda la gente se burlaba de ellos. Hey, enséñenle a sus hijos que se van a burlar de sus principios, que se van a burlar de sus convicciones. Por eso hay mucha gente que niega y dice: ¿vos sos cristiano? No, yo solo voy porque me invitaron. Enséñenles a ser fuerte. Mis hijos sufrieron bullying por ser cristianos, y sufrían bullying por ser hijo de pastor. Y mis hijos me decían: ay, no, papá, a mí me da pena decir que vos sos pastor. Les enseñé a ser fuertes. Les enseñé a decirle: mire, ustedes nunca se avergüencen. Enséñele. ¿Y qué hace tu papá? Ah, mi papá es licenciado en economía, dueño de empresa, tiene no sé qué cuántas multinacionales. ¿Y qué es tu papá? Ay, mi papá, fíjate que él es arquitecto, y ya entonces, así de ver. ¿Y qué construye? No, pilas, lavamanos, fosas sépticas. Enséñele a su hijo a ser fuerte, porque todo trabajo es digno. La sociedad margina los trabajos. Y enséñele con orgullo. Me encantan esas historias de esas jóvenes que se gradúan de universidades famosas en Estados Unidos y van a celebrar con sus papás, y van con su papá con el sombrero, van con su papá con su matata, van a esos lugares y dicen: wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque no se avergüenzan. Les enseñaron a ser fuertes y le van a decir: hija, en el mundo vas a encontrar gente que no te va a querer, gente que te va a despreciar, gente que se va a burlar de ti, pero mantente viviendo por fe, porque todo aquel que vive por fe, agradando a Dios, Dios siempre lo va a recompensar. Entonces yo me imagino: papá, mira, la gente se está burlando de ti, mira, se ríen de nosotros, papá. Y me imagino a Noé: dejen los hijos, vamos a aprender a vivir por fe. Vamos a hacer las cosas por fe. No importa lo que la gente hable. Yo me imagino a Noé: no, hombre, hijo, pero papá, mira, nos dicen que somos locos, bayuncos. Déjenlos. Nosotros sigamos viviendo por fe. Porque le voy a decir algo ahora: la fe es lo que trae recompensas a nuestra vida. La fe. Dice la Biblia que Noé se salvó, y se salvaron los 3 hijos y sus esposas. Y en Génesis 9:1, oiga lo que dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sabe cuáles eran, me imagino yo, las palabras de Noé cuando sus hijos le decían: papá, se están burlando de nosotros? Me imagino que Noé les decía a sus hijos: hijos, ustedes perseveren, caminen por fe, porque ¿saben qué? Las recompensas de servirle a Dios son las bendiciones que solamente Dios puede dar. Enséñale a sus hijos que solamente Dios bendice.
Mi hija se acaba de casar en enero. Creo que nos está viendo porque la operaron el jueves, viernes. Claro, ya está casada, pues. Y ella tiene que correr con sus gastos. Uno de papá, pues, les ayuda hasta donde puede y no siempre hasta donde quiere, aunque pueda, para enseñarles a que ellos formen su camino. Mi esposo y yo vivimos procesos de fe. Nos dejaron solos. Y no solo porque eran mala gente. No, es que teníamos que pasar esa experiencia. Y me dice mi hija, papá, vamos a pagar tanto. Bueno, Dios proveerá. Porque desde pequeño yo les enseñé a mis hijos esto. Dios proveerá. Siempre. Aunque nosotros como papá les ayudamos un poco, pero los demás tenían que ponerlos ellos. Ella y el esposo. Claro, decía, ay, ¿por qué? ¿Qué pasaría si todo el tiempo? No, tome, hija, ¿cuánto le salió? 500, tome 1000. Papá, fíjate que no tengo que comer. ¿Cuánto necesitas? 100, toma 500. Ah, es bonito, sí. Pero no los enseñamos a que ellos vivan por fe. Desde pequeñitos, escucha, desde que mis hijos estaban en Igle Kids, siempre yo les di a mis hijos ofrenda. Siempre. Me llegaban ellos. ¿Qué pasó? ¿Y mi ofrenda? ¿Para qué? Voy para Igle Kids, necesito ofrenda, mío. Y yo se la daba, tomen su ofrenda. Le enseñé desde chiquito a ser fiel en su diezmo, desde pequeños. Porque yo sé que un día no iba a estar. Porque sé que un día ellos iban a emprender su camino. Pero ¿sabe qué? Mi hija, que está recién casada y tiene su trabajo, que todavía no ha salido de la universidad, ¿sabe cuáles son las palabras que me dicen que me enorgullecen como papá? Me dice, papá, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Por fe lo hicimos y por fe Dios dio la provisión. Y mira cómo Dios contesta. ¿Usted cree que uno de papá dice, wow, me puedo ir en paz? ¿Por qué? Porque ya encaminé a mis hijos a vivir por fe. Ahora mi hija me dice, papá, mira, necesitaba esto. Y Dios dio la provisión en el momento justo. ¿Qué se necesita? Fe. ¿Pero quién le enseña la fe? Uno, de papá. Noé le dijo, hijos, démosle, creámosle a Dios, pero creámosle a Dios por fe. Construyamos el arca porque Dios va a hacer algo, porque la fe recompensa. Y dice la Biblia que los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Por eso es importante, escuche lo que dice la Biblia en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Padres, la persona más beneficiada de venir a la iglesia no son sus hijos. O mejor dicho, la persona que más beneficio tiene por venir a la iglesia no son sus hijos, son ustedes. Porque si usted viene a la iglesia, sus hijos alcanzan la bendición. No venga a la iglesia, le conviene a usted estar aquí. Porque si usted está aquí, sus hijos van a tener un buen camino. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo sé que hay hijos que ya no vienen a las iglesias, que ya crecieron y el papá ya no tiene control de ellos, pero si usted los instruyó desde pequeños, tarde o temprano van a estar otra vez. Tarde o temprano van a estar otra vez. Van a estar porque van a estar. Pero hay gente que dice, papá, le dice, no vayamos ahora. Hey, sus hijos van a pagar las consecuencias. Noé le enseñó a sus hijos a vivir por fe. 70 años le están destinados al hombre, dice la Biblia. Y 75 a los más fuertes. No los quiero asustar, pero sume. O reste. O vea cuánto se pasó. Pero si usted encamina a sus hijos y usted le enseña a sus hijos a vivir por fe, usted va a decir, Señor, gracias. Porque es lo mismo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué sembramos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué somos personas generosas? Porque Dios nos enseñó a vivir por fe. Pero mire qué tremendo. El problema es cuando cortamos esa línea de enseñanza. El problema es cuando tú como papá, y yo le voy a decir algo. Yo sé que aquí ustedes tienen hijos que ya están grandes, casados. Es más, algunos ya son abuelitos y otros ya son hasta bisabuelos. Y aunque su hijo ya está casado, siempre recuérdele, hijo,
el camino a Dios es lo mejor que puedes hacer. Sí, dígaselo. Y si su hijo le dice: ay, papá, ya vamos con tus evangelicoides, dígale: hijo, es que mientras viva te lo voy a enseñar. Mientras viva te lo voy a enseñar y te voy a decir que lo mejor que puedes, la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando cortamos ese ciclo? Se acabó eso. Escuche, se acabó eso de ver milagros que nuestros hijos escucharon. Dice la Biblia, lea en Jueces capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la Biblia: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Fue Josué el que llevó al pueblo a la tierra prometida? ¿Fue Josué el sucesor de Moisés? ¿Fue Josué el que inició la ofensiva para conquistar los muros de Jericó? Pero dice la Biblia que Josué murió siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Oiga esto, verso 10: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, toda esa generación murió, toda. Los que derribaron el muro de Jericó, los que conquistaron la tierra prometida, los que estuvieron en el monte y vieron la transformación de Moisés con los mandamientos, los que vieron en el desierto lo que pasó, los que vieron el maná, los que vieron salir agua de la piedra, los que vieron la columna de fuego en la noche y la nube en el día, ellos murieron. Pero lo preocupante es lo que dice el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice la Biblia? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, se levantó una nueva generación que no sabía quién era Dios. Puede ser que si usted corta la enseñanza, sus hijos no conozcan quién sea Dios, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Y van a nacer y van a crecer sin conocer a ese Dios que le hizo a usted tantas promesas y tantos sueños cumplidos. Y será esa generación una generación que será con tristeza, con fracasos, con derrota, porque no hubo alguien que les transmitiera y les dijera: ustedes tienen un propósito, ustedes tienen una asignación, ustedes, nosotros peleamos y conquistamos. Mire, le voy a decir algo: Josué conquistó la tierra prometida para que sus generaciones la disfrutaran. Usted ha conquistado la tierra prometida para que sus generaciones disfruten por lo que usted peleó. Pero ojo, usted puede cortar eso, porque el mundo, usted tiene que enseñarle. Por eso les dije al principio, hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que entrenarlos para que enfrenten lo que está por venir, porque este mundo está absorbiendo tanto y quiere cambiar tanto la mentalidad de la gente, en hacernos aceptar cosas que bíblicamente están fuera de todo aspecto espiritual, y nos lo quieren hacer como ver lo más normal. Por eso dice la Biblia: miren, no imiten la conducta, enseñen a su hijo: hijo, te van a presionar, te pueden marginar, pero no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, hijo. Más bien, deja que Dios te transforme y transforme tu manera de pensar.
Si algo está destruyendo estas generaciones, es lo que el sistema está creando. Nos quieren obligar a aceptar cosas que bíblicamente no son aceptables. No, porque es que la sociedad tiene que ir mejorando. Sí, la sociedad puede mejorar, pero los principios bíblicos se mantienen desde que fue escrita la palabra de Dios, desde que Dios le dio la ley a Moisés hasta el día de hoy. Pero tenemos que enseñarle eso, porque si no, le va a pasar lo que le pasó a Josué con su generación. Por eso le voy a decir algo, y escúcheme, padre de familia, usted que está aquí. Su primer ministerio es su familia. Su primer ministerio es su familia. Pero no puede guiar bien a su familia si usted no está conectado con aquel que guía a las familias. Pastor, mi familia es unida, mi familia come junta, mi familia somos bien chéveres, nadie, o sea, todo, pero no necesitamos estar en la iglesia. Peligroso, porque si su ministerio es su familia, pero usted no la guía en base a los principios, se le va a deportar. Así es. Venir a la iglesia no es una religión. Venir a la iglesia no es venir a matar las culpas. Venir a la iglesia es a buscar dirección para que prepare a sus hijos para lo que viene. Eso es. Y aquí está el secreto. Escuche, Deuteronomio, y termino con Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Palabras de Dios al pueblo. Dios se las dio a alguien, y ese alguien se las dio a sus generaciones. Y oiga lo que les dice, versos 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Porque tu primer ministerio es la familia. Pero ¿cómo vas a guiar bien a tu familia si estás desconectado de Dios? No lo vas a hacer. Va a ser en tus propias fuerzas. Vas a cometer errores más grandes. Y dice la Biblia: y hablarás de ellos estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, su hogar, su familia tienen que estar impregnados de la palabra y de las promesas de Dios. Enseñarle a sus hijos. Van a venir momentos difíciles, pero ¿qué te enseñé yo? A no rendirte. Dios te va a decir: estás pasando problemas difíciles hoy, pero ¿qué te he enseñado yo? Dice Dios durante todo este tiempo: a que no te rindas, a que vivas por fe, porque la fe recompensa. La fe hace tangible lo que es intangible. La fe hace realidad lo que todavía no se ha creado. Pero es lo que tienes que enseñarles a tus hijos. Todos venimos de un pasado tormentoso. A todos aquí nos ha costado salir adelante. A más de alguien emprendió y se fue a la quiebra. Más de alguien le fue mal. Más de alguien hizo un negocio y le fue mal. Todos hemos pasado situaciones difíciles en la familia, con nuestros hijos. Pero Dios nos ha enseñado a no rendirnos. Dios nos ha enseñado que si nos acercamos a Él, que es nuestro Padre, Él va a abrir recompensas. Él va a abrir bendiciones, aunque sea difícil. Por eso Dios vino a cambiarnos y a decirnos: hey, yo soy tu Padre. Aquí algunos habrán tenido muy buena relación con sus papás, pero otros tuvimos malas relaciones con nuestros papás. ¿Qué tal si Jacob no le hubiera cambiado el nombre a Benjamín y lo hubiera seguido llamando Tristeza? Ese tipo no hubiera sido feliz. No hubiera sido feliz. ¿Qué tal si Jesús no hubiera aparecido en tu vida? Tú no fueras feliz. ¿Sabe usted que cuando yo nací un 28 de abril del 75,
Pero un 26 de abril del 75, 2 días antes, estaba naciendo otra hija de mi papá fuera del matrimonio. 2 días antes. 2 días antes. O sea que a las 2 dejó embarazadas al mismo tiempo. Y mi papá no estuvo en mi parto. No estuvo. ¿Qué tal si mi mamá me hubiera puesto el nombre por lo que ella estaba viviendo? Quizás me hubiera puesto abandonado. ¿Usted se imagina? Abandonado Arévalo, ¿cómo le va? Por eso le dije, quizás usted fue producto de un ¿cómo se llama? De Lisón. De Lisón Payés. O cuando nació hubiera estado en quiebra. Quiebra rauda. Muy buenos días, quiebra rauda. ¿Quién quisiera hacer negocios con quiebra rauda? Nadie. Pero nuestro Padre que está en los cielos nos dijo y nos dice y nos seguirá diciendo: no importa cómo haya sido tu inicio, ni tu problema, ni tu circunstancia, yo aparecí para decirte y cambiarte el nombre y decirte: hijo mío eres tú, el de mi mano derecha. Dale un aplauso y póngase de pie ahí donde está en esta tarde.